los influjos de irracionalidad que hay en todo proceso decisorio. Estos influjos existen porque en la psicología cognitiva hay una rama llamada heurística. La heurística es una importante rama de la psicología comportamental. La heurística estudia los atajos creados por la mente para sacar decisiones complejas bajo un espacio corto de tiempo. Entonces la modernidad presiona a los jueces a decidir de una manera muy rápida, pero esta necesidad de velocidad en las decisiones judiciales no es raro, pero en cualquier decisión no es raro, distorce la realidad que es objeto de conocimiento. Entonces, lo que se descubrió en psicología comportamental es que la necesidad de velocidad decisoria es algo que sabota la corrección de la decisión. Esto explica el peligro de los sistemas procesales modernos, según los cuales dije el principio, por ejemplo, de la serenidad, que es muy distinto del principio de una decisión en tiempo razonable. Estos atajos mentales inconscientes hoy son llamados de sesgos cognitivos. Eso fue en materia de una ponencia hace 2 años con el profesor Hugo Gottfried de Chile. Los autores que descubrieron estos sesgos los llamaron de cognitive biases. En 2002, en razón de esos estudios, Kahneman recibió el Nobel de Economía. Tversky ya estaba muerto. ¿Y por qué de Economía? Porque los agentes económicos también deciden si van a invertir plata o no van, se van a vender, se van a comprar, se van a constituir una empresa o no. Eso ha hecho una revolución en la economía porque se descubrió que el postulado básico de la teoría económica clásica estaba equivocado. Porque el hombre, el homus economicus, según la teoría clásica tradicional, es un hombre que actúa en el mercado de manera racional y según intereses egoísticos. En primer lugar, John Nash descubrió que al lado del egoísmo hay un componente cooperativo. Kahneman y Tversky descubrieron que el homo económicos no es así tan racional, porque el homo económico tiene que decidir en un tiempo muy corto y por lo tanto está sometido a los sesgos cognitivos, a estos atajos que hacen que las decisiones sean más fáciles pero más equivocadas. Esto revolucionó la teoría clásica económica porque estos sesgos cognitivos son previsibles y por lo tanto son evitables o cuando muchos son amenizables. Esta revisión de la teoría clásica económica en los Estados Unidos, en Israel, creó una disciplina nueva que en Inglaterra, que en los Estados Unidos se llama Behavioral Economics o Economía Comportamental. Esta materia es enseñada hoy en Harvard como disciplina obligatoria de Economía y de Derecho. Y lo que más interesante es que en los países anglosajones siempre se desarrolló muchos estudios de Law and Economics, que acá conocemos como análisis económico del derecho. La Behavioral Economics influenció esta disciplina y hoy se está creyendo
algo nuevo que se llama Behavioral Law and Economics. Hace poco la Universidad de Oxford publicó una colección de artículos que se llama The Oxford Handbook of Behavioral Law and Economics, coordinada por un profesor de psicología de la Universidad Israelí de Tel Aviv, Elial Gamliel, que es profesor ahora en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía de Oxford. Este estudio es tan importante que se descubrió que inconscientemente los juristas que desarrollaron el derecho del consumidor estaban protegiendo a los consumidores contra sus sesgos cognitivos. O sea, hoy el fundamento dogmático del derecho del consumidor es psicológico economicista. Todos los principios protectivos tienen como visión central proteger los consumidores que deciden si van a comprar productos y servicios bajo influjos de irracionalidad, que no son otra cosa que los sesgos cognitivos. Esta disciplina es tan revolucionaria y hay varios sesgos. Sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? Nosotros tendemos a confirmar nuestras impresiones iniciales aunque haya elementos contrarios a ellas. En Brasil decimos la primera impresión es la que fica. ¿Sí? Si el hombre que están charlando en una dancetería tiene mal hálito, porque estaba mal de salud, no importa. Se volver más bonito, más guapo, las mujeres no van a quererlo más, porque la primera impresión es la que queda definitivamente. ¿Sí? Es por eso que el juez que otorga una medida sumaria autosatisfactiva no puede ser el juez que va a sentenciar, porque la probabilidad de proteger su esfuerzo inicial es hacer una, en Brasil decimos limitencia, que es una liminar con cara de sentencia, porque la sentencia será lo mismo que la liminar. Otro sesgo, sesgo de representatividad, o sesgo, por ejemplo, sesgo de ancoraje. Nuestra mente tiende a proteger un valor inicial que se perdió. Por eso el juez que tiene contacto con una prueba ilícita está con su espíritu contaminado, porque inconscientemente va a producir elementos que confirman el valor inicial que se perdió. Hay estudios de campo en los Estados Unidos con control científico, estudio de laboratorio comportamental sobre todo esto. Y hay un sesgo interesantísimo que no es estudiado por los garantistas del universo hispano-argentino, hispano-latino, que es el sesgo egocéntrico, o como se dice en inglés, the egocentric bias o self-serving bias. Según él, el juez tiene la tentación de sobrevalorizar el resultado de su actividad y menosprezar el resultado de la actividad de las partes. En materia probatoria se explica la contaminación que la prueba ex oficio hace en el espíritu del juez, porque él va a valorizar la prueba cuya producción ordenó y va a menoscabar los elementos probatorios contrarios que no confirman el resultado de la prueba que produjo ex oficio. Y hay estudios sobre todo esto en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Muy bien. Esto permitiría que el discurso garantista fuera un poco más científico. Por ejemplo, es tan revolucionario que hay un profesor en Cornell llamado Kevin Claremont. Escribió un curso para estudiantes de la Facultad de Cornell. El último capítulo de su libro se llama El futuro del proceso civil. Y para él, el futuro de la dogmática procesal civil es una transdisciplinaridad
entre la ciencia jurídica tradicional, la economía y la psicología. Hoy todos los juristas y todos los procesalistas americanos de Yale, Harvard y Cornell e Stanford están estudiando economía y psicología para desarrollar nuevos estudios, hacer una revisión completa de la dogmática tradicional del proceso civil. Están confirmando aquellos postulados liberales clásicos del siglo XIX y XVIII, garantísticos. O sea, la ciencia moderna está poniendo abajo el modernismo, entre comillas, de una visión nativista probatoria judicial. Estamos volviendo al siglo XVIII por las manos de los psicólogos. Esto muestra que los garantistas por intuición, menos por conciencia científica, están en el camino cierto. Por lo tanto, este modelo más empírico nos permite concluir que si hay inconstitucionalidad en la prueba ex oficio, esta inconstitucionalidad no se descubre por un raciocinio puramente dogmático. Y el curso de la ayuda de los psicólogos y de los economistas es indispensable. Y para concluir, una reflexión. Si los sesgos cognitivos son una puerta de entrada para los flujos de irracionalidad. Si la prueba ex oficio, como otros postulados, son inconstitucionales, solo puedo concluir que una inconstitucionalidad es una irracionalidad. La economía comportamental y psicológica nos ayuda a comprender que la misión del derecho es amenizar las irracionalidades que contaminan los agentes jurídicos que trabajan en una economía de mercado libre. Esto nos muestra que el activismo nada más es esto que puro e indisfrazable irracionalismo. ¿Cómo es irracional el neohegelianismo fascista o socialista de derecha o de izquierda? O sea, los liberales clásicos tienen razón. El fundamento de siempre del derecho es la razón, nada más. Por lo tanto, no se hace garantismo solo con una racionalidad que parte de categorías mentales abstractas. Hoy se descubre en los Estados Unidos que la racionalidad procesal puede ser desvelada de la concretud de la realidad psicológica de los comportamientos judiciales. Creo que la relación entre proceso y constitución tiene que ser revisada y reestructurada bajo nuevas directrices epistemológicas, porque la realidad es racional y no se puede negar la realidad de su estructura. Garantistas tiene todo, los garantistas tienen todo a su favor. Tiene la vida, tiene la realidad y mayormente tiene la Constitución. Gracias por la atención que me escucharon. Agradecemos al doctor José Acosta y continuamos con el polemicista Néstor Gutiérrez Miranda, de la ciudad de Juliaca, Perú. El doctor Gutiérrez Miranda es abogado, profesor e investigador universitario de los cursos de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y de la Universidad Alas Peruanas, ambas universidades de la República del Perú. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es especializado en técnicas de litigación oral, politesis, Medellín, Colombia. Es presidente de la sección Juliaca del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Perú. El doctor Gutiérrez Miranda va a disertar sobre prueba judicial y su ofrecimiento en los escritos de demanda y de responde, inconveniencia lógica, problemas que plantea su adopción. Muchísimas gracias. Quiero hacer este primer minuto de mi intervención un minuto de fiesta de gratitud en primer lugar a los organizadores por reunir a tan grandes maestros del derecho procesal
Asimismo, reunir a compañeros de maestría de la Universidad Nacional de Rosario y conocer a nuevas personas acá en Azul. Para mí es un sueño haber venido a esta ciudad, que hace mucho yo lo había seguido por el internet, por ver a grandes maestros de Derecho Procesal disertar acerca del garantismo procesal y el activismo judicial. Porque en todo evento siempre hay algo que repensar, hay algo que aprender, hay algo que innovar. Yo no voy a ser muy filosófico como el doctor de Brasil, voy a bajar un poco más terrenal, voy a bajar el avión en paracaídas, voy a hablar acerca de lo que está pasando actualmente en el Perú y en América Latina. Por ello, generalmente en los congresos de derecho, sobre todo cuando son bien focalizados, el tecnicismo y la metodología propia de la especialidad implican que los expositores en momentos cambien su manera de exponer. Y es por ello que hoy día voy a hacer algo más horizontal, más terrenal, algo más coetáneo, más mundano, que es moneda corriente. Me refiero que supuestamente las mujeres se van a molestar un poco de lo que voy a decir, porque los varones hace poco se han perdido en el Mundial de Brasil 2014, puesto que los señores estaban solteros. Y es por eso que en el diario El Comercio Perú habla un artículo, pero que más que un artículo es un verdadero ensayo. Es como si el periodista deja de ser periodista de afuera de la literatura. Era denominado Pinto, Costa Rica y el Mundial Brasil 2014. Y más abajo ponía un nombre titulado Evolución, Revolución o Innovación. Y justificaban la innovación en qué sentido. Y Costa Rica, el periodista hablaba de Costa Rica en qué sentido, de que en los años 60, 70, 80 y 90 llegaban al 2014, cómo había invertido en la economía de su país, en el fútbol, en la lista inferior de sus países, para que puedan ser lo que es. Innovaban ciertas maneras de buen jugar del fútbol. Era una revolución también porque se habían juntado los planetas y habían juntado una serie de futbolistas con una estrella en la mano. Era una revolución porque llegó Pinto para innovar ciertas cosas. Porque en fútbol costarricense no había estrellas, simplemente había un grupo de 12 personas que cumplían su rol y su trabajo dentro del campo. El defensa no podía hacer el trabajo del delantero y el delantero tampoco del arquero, de tal manera que cada uno cumplía su rol. No había estrellas, no había un Cristiano Ronaldo, no había un Messi. Y es por eso que Costa Rica llegó a cumplir un buen rol en el fútbol en el Mundial 2014. Creo que este artículo viene a colación con respecto a lo que está viviendo la justicia penal y Latinoamérica. Si es una revolución, o una innovación. David René, en su libro Los grandes sistemas procesales en el mundo, habla acerca de dos sistemas procesales. El sistema, el common law, que es un sistema de precedentes, donde el juez aplica precedente y es catalizado por ser el vamos. Y en el otro lado hablaba acerca de un sistema del civil law, que es un sistema eurocontinental. Lejos de aplicar el presente vinculante, era un sistema caracterizado por ser de codificación y su aplicación a las interpartes. Ricardo Vaca habla acerca de 4 sistemas procesales: el sistema inquisitivo de la edad medieval, el sistema acusatorio de la edad antigua, el sistema mixto posterior a la Revolución Francesa y el sistema acusatorio con rasgos anglosajones. Y por supuesto, más adelante hubo grandes doctrinarios que criticaban bastante las ideas de esto, porque simplemente hablaban que solo hubieran 2 sistemas procesales en el mundo y más no otros sistemas. Solo hubieran sistemas mixtos o sistemas puros. Creo que en ese sentido, en el campo penal es una evolución, y en el campo civil también se habla de un sistema dispositivo, un sistema publicístico y un sistema liberal. Creo que en este sentido el tema civil y el tema penal en el ámbito procesal ha venido evolucionando. ¿Y por qué es una revolución también? Porque actualmente en toda Latinoamérica tenemos el sistema acusatorio. En el Perú lo tenemos a partir del 2004. Lo tiene Paraguay, lo tiene Colombia, lo tiene Chile. En cambio, nuestro proceso civil lo tenemos arraigados hace mucho tiempo. Pero lo curioso, y para ver esto, es que estos 2 códigos tienen rezagos inquisitorios. Y esta es mi justificación. Estos rezagos inquisitorios que actualmente existen en el Perú
como lo es en Brasil, como lo es en México, que existen las pruebas de oficio, medida para mejor prever, no hacen más que atentar con los altos fines del proceso. Esto es, el debido proceso y la imparcialidad judicial. Creo que en este sentido estaremos no yendo a una evolución y una revolución, sino a una involución. Pero vamos al tema. Si hablamos de prueba judicial, necesitamos conocer qué es la prueba. Y siguiendo a Hernando David Chandía, Couture y Santiago Sentís Melendo y todos los procesalistas antiguos, por cierto, hablan acerca de una construcción metodológica de qué es la prueba. ¿Para qué es la prueba? ¿Qué se prueba? ¿Quién prueba? ¿Qué garantías tenemos en la prueba? ¿La prueba es patrimonio exclusivo de los abogados? No. El médico tiene prueba. El ingeniero tiene prueba. El carpintero tiene prueba. Hasta el común de las personas. Yo solía escuchar la conversación de dos estudiantes en la Universidad Nina y un estudiante le decía a la otra: Marta, ¿me quieres? Y Marta le decía: sí, sí Carlos, te quiero, pruébalo. Y ya saben dónde termina la prueba. Entonces vemos que la prueba está construida a nivel global. Todos tienen prueba. Yo soy partidario del sistema unitario de la prueba. No es que haga prueba en materia civil, ni en materia laboral, ni en materia penal. La prueba es una sola, como lo dice David Chandía o Santiago Sentís Melendo. Y para abordar la prueba, ellos manifiestan una serie de preguntas que ya les he manifestado. Yo soy de la idea y he construido un concepto de prueba, que la prueba vendría a ser la verificación de afirmaciones que se utilizan fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aquellas aportadas por los litigantes y dispuestos por el juez, con las garantías jurídicas establecidas, ajustándose a un procedimiento legal, adquiridas para el proceso y valoradas de acuerdo a la norma de sana crítica para llegar el juez a una convicción libre, instando la imparcialidad, imparcialidad e independencia. Creo que este concepto de prueba va ligado para todo tipo de proceso. Y que si hablamos de prueba, ¿a quiénes les compete probar? ¿A quiénes les corresponde llevar sus afirmaciones a juicio? No es el que afirma, el pretendiente y el resistente. No son las personas que van a llevar sus afirmaciones y el juez tendría que ser un tercero imparcial, imparcial, independiente en todo momento. Y estos artículos arraigados en el Código Penal, Procesal Penal peruano no hacen más que desvincular esto. Estamos en un mundo de cambio, un sistema de cambio de paradigma, un sistema acusatorio, donde la división de roles en un sistema acusatorio fluye de una manera moderna. No es que el fiscal haga el trabajo del juez y el juez del fiscal, pero la investigación suplementaria que hay en el Perú no hace más que vincular esto. Igual la prueba de oficio. Y ni que hablar de la prueba de oficio en materia civil. Creo que estamos en tiempos para cambiar y repensar mejor el derecho. Yo no digo que debemos cambiar completamente, sino tratar de ver. Porque el otro lado, los activistas en Perú, están con el principio de verdad procesal, que las pruebas de oficio se pueden aplicar excepcionalmente bajo el principio de verdad procesal. Estuve en un congreso justamente hablando de ese tema con el juez supremo, Neira Flores, que él hablaba acerca de la excepcionalidad de la prueba de oficio bajo el principio de verdad procesal. En Perú no se ha visto ningún caso de prueba de oficio, pero bajo ese principio sí podría ser aplicable. Es un rezago inquisitorio arraigado en el artículo 385 y 155. Lo que he podido escribir en una investigación es una figura nueva en materia penal, la investigación suplementaria. Es lo que me comentaba hace un momento con el doctor Fermín Canteros. ¿Qué es esto? Se supone que en un sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal es el que tiene la carga de la prueba, es el titular de la acción penal. Y no me refiero al Ministerio Público en Colombia, porque en Colombia el Ministerio Público en su Código de Procedimiento Penal es otra cosa, es una especie de procurador. Yo me refiero al Código Procesal Penal peruano y también paraguayo, que compartimos lo mismo, que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, amo y señor de la investigación. Va a juntar elementos de convicción para posteriormente hacer una acusación o va a buscar el sobreseguimiento. Y hay un juez de garantías. Pero ¿qué pasa si este fiscal hace una deficiente investigación? Hay un artículo, que es el artículo 346, que habla de una investigación suplementaria. ¿Qué es esto? Si el fiscal hace una mala investigación, el juez de garantías, ojo, en la etapa intermedia, puede decir al Ministerio Público: oiga señor, has hecho una mala investigación. No, entonces te ordeno que hagas una investigación suplementaria más.
¿Para qué hace eso? ¿No es para poder buscar la acusación, atentando así contra la imparcialidad? Bajo la Constitución hablamos de presunción de inocencia. Si el fiscal pide algo, pide sobreseguimiento, lo correcto es que el juez haga caso de lo que estoy pidiendo, no que me diga qué hacer. Es mi función. Es como yo decía hace un momento, Costa Rica es lo que es bajo el rol de sus funciones, y nosotros necesitamos trabajar en esto, en que trabaje el Ministerio Público, Defensa y Juez ordenadamente. A eso me refiero, que haya jueces idóneos, jueces menoscabados en el trabajo, jueces que estén vinculados con el Poder Judicial. Creo que estamos en tiempo de cambio, señores. Yo estuve conversando justamente hace un mes atrás con un profesor en Bolivia, que es un zafaroni en Bolivia, que es el señor Villamor, un señor de talante y singular elocuencia para el habla. Él decía: Néstor, olvídate de Alemania, porque los alemanes no creen en el garantismo. Está bien, pero doctor, ese garantismo que ustedes creen es el garantismo penal de Zaffaroni y Ferraioli. No el garantismo procesal, que es otra cosa. No, pero esto es así confunde y se explicaba, y él creo que el garantismo que ellos profesan es el garantismo procesal, y creo que falta tratar de decirles a las personas qué es el garantismo procesal actualmente. Me parece que los alemanes tienen una creencia totalmente a lo que actualmente se conoce el garantismo procesal. Jacobs, el mismo Frisch, Roxin, tienen otra perspectiva, o Schunemann. Yo soy las personas igual que Beethoven, Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta, solo hicieron grandes cosas para buscar ciertos fines en el mundo. Yo soy de la idea que un juez debe buscar siempre la imparcialidad, imparcialidad e independencia. Y cada sujeto en todo proceso debe realizar su trabajo. Fiscal, defensa y juez. Nadie puede ser a la labor del otro. Y solo así vamos a llegar a grandes cosas como el equipo costarricense que hablé hace un momento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la exposición de la doctora Ana Clara Manacero, de la ciudad de Rosario, Argentina. La doctora Manacero es secretaria académica de la Maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario y es adjunta de Derecho Procesal Civil en la misma universidad. El título de su ponencia es La audiencia preliminar, valoración del instituto en su real funcionamiento, inconvenientes que genera su adopción legal. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento a quienes son los dueños de casa, que como buenos anfitriones hacen que también nos sintamos del mismo modo acá. En segundo lugar, comparto con el doctor Fonseca que un día abrimos el correo y encontramos ¡ploc! Lo que nos tocaba hablar. Cada uno sabe los motivos. Yo sé por qué Adolfo decidió darme este tema. Vamos a hablar de la audiencia preliminar. En principio, y con esa necesidad que tenemos cuando nos ponemos a preparar algo de alcanzar el todo, me di cuenta que lo único que podíamos hacer, que podía hacer para contar algunas cosas, o más bien dejar muchos interrogantes, era conversar acerca de lo que existía hoy en nuestra legislación acerca de la audiencia preliminar. Mi provincia no la tiene legislada. Entonces vamos a hablar de lo que tiene hoy el Código de la Nación. Como antecedente, la primera vez que se legisló dentro del Código Procesal de la Nación fue en 1953 y hasta 2002, con distintos nombres y vaivenes, fue derogada, incluida, no tenía el nombre de audiencia preliminar y la mayoría de la doctrina desde el 53 hasta el 2002 la definía de un modo muy simple como la actuación oral dentro del proceso ubicada en la etapa introductoria y probatoria y previa a la prueba. De ahí viene que en 1995, cuando se introduce una de las reformas en el Código de la Nación, se llamó audiencia y no se le puso el nombre de previa, sino en la última reforma del 2002. Esta es una definición que justifica la introducción que se hizo en el Código de la Nación. ¿Por qué?
Porque si uno se pone a ahondar acerca del concepto que tiene la audiencia previa o preliminar en todas las legislaciones y cuál es el origen de la misma deviene de los sistemas por audiencias, donde la audiencia preliminar es una pata que termina en la audiencia de vista de causa. Es decir, la existencia dentro de un proceso como sistema de una audiencia preliminar está pensada con el complemento de la audiencia de vista de causa para producir toda la prueba. Así las cosas, como siempre hacemos en Latinoamérica, cuando tomamos alguna reforma, recordamos el objeto, tomamos lo que nos parece bueno y lo introducimos. De ahí que el origen y la forma en que fue introducida dentro de la legislación nos va a marcar que después podamos ver cuáles son los inconvenientes legales por los cuales su adopción no cumplió los fines que el legislador quiso. Primero, porque importó un instituto a medias, porque la existencia de la audiencia preliminar tiene que ver con el complemento de una audiencia de vista de causas y más precisamente de un proceso por audiencias. Y el legislador nacional nuestro la incluyó dentro de un sistema escrito, bien definido como la actuación oral. ¿Dentro de qué? De un sistema escrito. Eso por un lado. Si uno se pone a leer de algún modo qué es lo que piensa la doctrina, porque lo que tenía que hacer era valorar el instituto y ver cuáles eran los inconvenientes de la aplicación del mismo dentro del tema del Congreso y dentro del tema de la prueba, hay muchos temas sobre los cuales se discute acerca de la audiencia preliminar. Muchos temas sueltos. El primero que discutía la doctrina es que en las dos últimas reformas, en un primer momento la presencia del juez tenía la sanción de nulidad, y cuando se introduce la última reforma del 2002, se había quitado esa sanción expresa de nulidad, poniéndolo con una manera más somera de la necesidad de la presencia del juez, pero le había quitado la sanción de nulidad. Y en eso hay 4 o 5 autores de los clásicos, de los contemporáneos del 50 a esta parte, que dedican, Modelo, Belizonce, a charlar el tema de cuáles son los efectos de haber quitado la sanción de nulidad. Otros irán en cuestiones más finas y dicen, bueno, si entre las funciones que tiene la audiencia preliminar, que más adelante las voy a desarrollar, está la de que en un primer lugar es conciliar a las partes, ¿qué pasa si el juez está presente en esa conciliación, pero una vez que lograron ponerse de acuerdo, viene y deja el secretario para atender al resto de las cuestiones menores, acta, confección, ponerse de acuerdo a las partes, inclusive sobre los hechos controvertidos, después que dijeron, sí conciliamos y le vamos a poner fin al proceso. Otra cuestión a la cual la doctrina se dedica y le dedica páginas y páginas es qué pasa en la audiencia preliminar si el juez, llegado al momento, luego de conciliar o no conciliar, decide que la cuestión es de puro derecho. Y ahí se enredan en qué momento debería el juez o las partes manifestar de que esa es una cuestión de puro derecho. ¿Cuáles son las funciones que para la doctrina tiene la audiencia preliminar? Vamos a hacer primero todo un catálogo de cuestiones positivas que tiene, remarcándoles siempre que el nacimiento de la audiencia preliminar se da en un sistema por audiencia, para que siempre podamos ir haciendo un paralelismo con ella. La doctrina, la que más clara la tiene, es la definición de la ley de enjuiciamientos civiles española y la divide por funciones. Y dice, la audiencia preliminar, la primera función que tiene es ser evitadora del proceso, ergo, conciliadora. La legislación nuestra pone en primer lugar la facultad que tiene el juez de conciliar. Luego, saneadora, porque permite que se saneen todos los vicios del procedimiento para llegar a la producción de la prueba, fíjense, audiencia de vista de causa, con todos los vicios saneados y que esa sentencia sea realmente efectiva. En tercer lugar, dice la audiencia preliminar o preparatoria, o previa, tiene una función delimitadora de los términos del debate, es decir, ponerse de acuerdo a dónde está la traba de la litis. Momento, la doctrina nacional también se intrincó durante muchos años discutiendo si a la audiencia preliminar debía llegarse con la demanda y la contestación o que cada uno de los escritos de demanda y contestación contuviesen toda la prueba. Paréntesis. Estamos hablando de un sistema escrito.
Ventajas y desventajas. Si yo con la demanda y la contestación doy la posibilidad de que las partes traigan su prueba, lleguemos a la audiencia preliminar y la primera misión que tenga el juez sea conciliarla, si yo ya tengo toda la prueba sobre la mesa, lejos está de la posibilidad de que yo pueda acercar a las partes. Visión 1. Visión 2, algo que las partes se guarden algo de prueba y no hagan del proceso una cuestión estratégica y probatoria. Por tanto, lo que sí podría ocuparse de la doctrina es de discutir qué hago con la prueba. Si la ofrezco antes o en el momento de la audiencia preliminar, cuando las partes ya no se pusieron de acuerdo y no quieren conciliar. Otra de las funciones está relacionada con la función probatoria. Es la delimitación de la prueba en atención a los hechos fijados. Y por último, una función de carácter formal relativa al señalamiento del acto de juicio. Esta es una enumeración que hace la ley de enjuiciamiento española como para hacer unas pinceladas acerca de cuál es la utilidad de la audiencia preliminar, las funciones o las bondades. Es que en esto podríamos ponernos todos de acuerdo. El problema es cómo lo legisla cada código de procedimiento. ¿Qué pasa si acompaña la prueba o no la acompaña? Si la audiencia preliminar tiene como función la conciliación y el juez se mete un poquito más allá de la conciliación y media, porque no es lo mismo conciliar que mediar. Conciliar es acercar. Mediar es proponer soluciones. La pregunta que les dejo yo es, si el juez propone soluciones, ¿llegará sin tener ningún sesgo de imparcialidad al momento de la producción de la prueba? Ese no es un gran problema, porque si yo establezco un sistema claro, con una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, puedo tener otro juez, uno que se encargue de conciliar, que ayude a las partes a ponerse de acuerdo sobre los hechos y la prueba, y otro distinto que la haga producir. Ese no es el problema más grande, porque es fácil. Ni siquiera a veces hay que reformar un código, sino reformar una ley orgánica. La pregunta que debería hacerse la doctrina para construir un verdadero sistema con audiencia preliminar dentro de etapas orales, no ya en el proceso que tenemos nosotros, que es escrito. Está probado que ha fracasado, porque esto lo hemos charlado un montón de veces con Adolfo, y dice, el 360 del Código Nacional no sirve, hay que tirarlo. En realidad no sirve como está redactado, no sirve porque lo que hace es poner en cabeza del juzgador la facultad de fijar los hechos y cómo probarlo. No lo deja como potestativo de las partes. Entonces las partes, por comodidad o por la autoridad que ejerce el juez dentro de esa propia audiencia, han dejado parte de su trabajo y hoy los hechos y la prueba en la práctica, en el 360 del Código de la Nación, está casi combinado por la presión del juzgado. No existe regulación legal acerca de la forma en que debe llevarse adelante la conciliación. Lo que sí, algunos autores que han entrado en el tema de la conciliación como primera función que tiene la audiencia preliminar, dejan en claro que conciliación no como sinónimo de mediación. Quiero pensar que porque en algún momento vieron que eso puede teñir la imparcialidad. La pregunta que sí podrían hacerse los legisladores, o lo que sí podría el legislador mirar, es cuál es el momento procesal en el cual debe ofrecerse la prueba. Por un lado, para que la prueba siga siendo una parte de la visión estratégica del proceso. Y por el otro, para que ese conocimiento que va a tener ese juez en la audiencia preliminar acerca de la prueba no lo tenga de imparcialidad al momento de la audiencia de vista de causa. Insisto que la imparcialidad es lo que preside toda la crítica que uno hace a esto. Por lo tanto, podríamos afirmar que el intento de conciliación sin normas claras, con una mera norma que manda el juez conciliar y que después, si no concilia, él mismo sea quien pueda fijar los hechos de la traba de la litis, los hechos controvertidos, eso tiñe al menos bastante importante la imparcialidad. Vamos a ver qué dice la doctrina acerca de las bondades de este instituto de la audiencia preliminar. En primer lugar dice, hace posible la inmediación. La pregunta que yo me hago es si en un sistema escrito donde está inmerso la audiencia preliminar,
ese simple acto es el que hace posible la inmediación. Después, otras de las bondades, que para nosotros los garantistas no la son, es el juez tendrá mayor grado de percepción, certeza y convencimiento. Relacionado con lo que habló el doctor hace un rato, ¿no? Con los estados psicológicos. En rigor de verdad sabemos que el juez al momento de la sentencia lo que hace es ir cambiando los estados intelectivos. Si nosotros decimos que una herramienta preliminar, donde las partes pueden conciliar, lo que hace es ayudar al juzgador a crecer en los grados intelectivos, la imparcialidad está totalmente en juego, no apenas teñida de imparcial. La resolución de lo que se vive será la más cercana a la realidad de los hechos. Esta es una afirmación que pone en crisis lo que para los garantistas es el proceso, que no es el camino para descubrir la verdad, sino el método de debate dialéctico para que las partes puedan ponerse de acuerdo. Por último, esta afirmación me llamó la atención: el contacto del juez con las partes, los elementos fácticos, consolidará la inmediación y la mejor resolución del conflicto. Enumeré 4 cuestiones positivas que, entre la segunda y la cuarta, ambas son contradictorias, porque en una lo ayuda a acceder en mayores grados intelectivos y en la otra poder discernir qué es lo que está pasando en el proceso. ¿Cuáles son los inconvenientes que genera su adopción legal? En primer lugar, como empecé la exposición, el nacimiento de la audiencia preliminar tiene que ver con un sistema por audiencias, y en la Argentina, al menos en el Código de la Nación, está inmerso en un sistema donde rige la regla de la escritura y donde la audiencia preliminar es el único momento de la oralidad. Segundo, cuando se legisló no se tuvo en cuenta que para que un juez tenga tiempo para conciliar, tenga tiempo para que las partes puedan alegar los hechos, discutir, como charlábamos hoy con el doctor Valentín, cuáles son los hechos fijados, es decir, porque lo que puede pasar es que la demanda y la contestación hagan una descripción de hecho, pero la otra parte no tenga claro cuáles son los fijados y cuáles quisieron controvertir. Y eso demanda que el juez tenga tiempo. Y todos sabemos que los tribunales tienen una alta carga de trabajo. Y lo que uno tiene que pensar cuando instaura estos sistemas, además, es que esta alta carga de trabajo no genere como correlato inmediato la derivación de funciones. Es decir, que el juez no pueda asistir y que lo haga su secretario. No existe entre nosotros la cultura de la oralidad en materia civil. Como bien Henry, que recién me precedió, hablaba y hacía comparaciones de sistema y todo, y su base estaba en el derecho penal, en el derecho procesal penal. Siempre esto es lo que hablamos. En Latinoamérica, en el derecho procesal civil, lejos de avanzar hacia un sistema acusatorio o hacia un sistema dispositivo, parece que algunas resoluciones aisladas, como esta, la introducción de esta audiencia preliminar, ha hecho que vayamos retrocediendo en materia de sistema dispositivo. ¿Qué otros temas o qué otros ítems de esta instauración de la audiencia preliminar vulnera el sistema dispositivo acusatorio? Uno, cuando el legislador le impone al juez la facultad de dirimir los hechos controvertidos y cómo se prueban. Esto tiñe la imparcialidad del juzgador, que es muy fácil de evitar poniendo un segundo juzgador en la audiencia de vista de causa. La pregunta que debe hacerse es: ¿qué hechos deben fijarse? Después que las partes no quisieron conciliar, ¿qué hechos? ¿Los de la demanda? El tema de la conciliación es delicado, porque todos sabemos que la conciliación goza de la confidencialidad. Y lo que uno está haciendo es, en un mismo momento, audiencia, ventilando algunas cuestiones que después, tras cartón, segundos después o corte intermedio de por medio, las partes tienen que poner blanco sobre negro, fijar los hechos controvertidos y ver cómo se prueba. Un defecto casi intolerable que trae el artículo 360 es que es inadmisible que esté vigilada en una audiencia preliminar, es que una vez que las partes no se pusieron de acuerdo en la etapa de la conciliación, si ofrecieron prueba testimonial, en ese mismo acto de la audiencia puede empezarse a tomar prueba testimonial. Esto es porque el legislador, cuando lo hizo, no tuvo claro cuál era el momento para ofrecer la prueba, si después de la traba de la litis, antes de la conciliación, con posterioridad a la conciliación,
o en la propia audiencia. Esto es algo que hay que definir en la audiencia preliminar. Así las cosas, la audiencia preliminar, tal como está legislada en el artículo 360 del Código Civil de la Nación, no parece ni que responda a los principios acusatorios, no parece que responda a los fines por los cuales el legislador lo trajo, no parece que responda a la lógica de un sistema por audiencias. Pero en la República Argentina, y con esto ya para terminar, hace 2 semanas, y como le gusta decir a Alvarado, tuvimos un hecho nuevo. Un hecho nuevo que nos hace repensar muchas cosas, que es la sanción del Código Civil. La sanción del Código Civil, entre muchas cosas buenas, pero muchas otras cosas que no tiene buenas porque se mete en lo que es la materia de forma, regula las facultades de impulso y probatorios de oficio de los jueces de materia de familia y la facultad, cosa que hoy el doctor Terraza hablaba en la mañana, de invertir la regla de la carga de la prueba en materia de daños. Frente a este hecho nuevo de nuestra legislación de fondo y frente a todas estas críticas, en razón de cómo está legislado y no en razón del instituto de la audiencia preliminar, la audiencia preliminar legislada de otro modo, con pautas claras, podría venir a convertirse en un freno al avance de las facultades judiciales. ¿De qué modo? Imponiendo que en esa audiencia preliminar, previa de preparación del juicio, como querramos llamarla, sean las partes quienes propongan los hechos y cómo los van a probar. Y por qué no, cuando entre en vigencia el nuevo Código Civil, que se puedan poner de acuerdo acerca de quién va a probar cada uno de los hechos. Y esto no quiero decir, para que el doctor Terraza no se enoje, apartarme de la regla de que prueba quien alega, sino que hay algunas cuestiones que son difíciles de probar y que podríamos decidir quién las va a probar. ¿Para qué? Para que no nos sorprendan en la sentencia. Me parece que esta es la gran tarea del garantismo que nos queda hoy en la República Argentina. Recordando que la existencia o la génesis o el nacimiento del Instituto de la Audiencia Preliminar está dado en un proceso por audiencias representado dentro de la idea básica del Estado de Derecho y la defensa en juicio. Y este es el gran desafío. Muchas gracias.